Ahora sí, Ahora sí. ¿cómo te estás, Nadia? Hola, Aníbal. Estoy bien, ¿y tú? Bien, bien. Ahora ya estamos listos entonces para empezar. Sí. Bueno, pues déjame darte la bienvenida formal a ti y a todos los que nos ven ahora y nos vayan a ver en la retransmisión, en el video, en la cuenta. Estamos aquí conversando con Nadia Lugo, otra de las autoras participantes en la antología Prieto Pong, Prieto Pong, antología de afrofuturismo caribeño. Participa con su cuento Un traductor. Deja darle una pequeña biografía de Nadia. Nadia Lugo, Santo Domingo, 1983, es escritora e historiadora del arte. Ha colaborado escribiendo artículos y críticas de arte y literatura en Cultura Colectiva y Acento Diario. Además ha publicado en revistas literarias como Isla Negra, Cielo Naranja, Clave Digital, entre otros. Recientemente publicó su libro La Mirada Limpia con la editora Luna Insomne y este mismo año ha publicado El Ruido Invisible con la misma editora. Ella define que sus historias mezclan la cultura dominicana con la ficción y la ciencia ficción, tratando de recrear en ellas una especie de transhumanismo caribeño y de la distopía de la diáspora africana en la isla. Bienvenida, Nadia. Gracias. Bueno, un placer para nosotros que estés aquí. Como ya dije, vamos a seguir hablando con diferentes autores y autoras del afrofuturismo caribeño, de la antología Prieto Punk. Y entonces en esta conversación lo primero que yo quisiera saber es cómo te acerca a la ciencia ficción. ¿Eres una fanática desde siempre o cuando empezaste en la literatura? ¿Cómo te inició? En realidad, yo nunca fui fanática de la ciencia ficción, así como que la seguía, o era lo primero que yo elegí a leer cuando empezaba el libro y eso. Yo creo que fue más bien el entorno, el contexto en el que estamos viviendo que me llevó a escribir sobre eso. Porque cosas que antes parecían totalmente ciencia ficción, de repente ya no lo son, son cosas que están pasando ahora en el día a día, que topan a todo el mundo a mi alrededor, y entonces yo creo como que era necesario abordar el tema de la tecnología, el tema de la virtualidad y de cómo está cambiando el mundo, la historia, la economía, todo nuestro, ha sido un giro totalmente, o sea, un giro de 180 grados en cuanto a temas relacionando con los otros, hasta la forma de hacer guerra, vamos a suponer. Entonces, era necesario, como que no se podía obviar, no podía yo mirar otra cosa o decir voy a escribir sobre otra cosa cuando esto está abordando, ¿no? Y agitando toda la realidad que tenemos inmediato. Pero entonces tú escribías antes ficción y luego pasaste a la ciencia ficción o directamente Sí, yo iniciaste escribí ficción. Con... ficción, yo escribí mucha ficción, pero era muy, como les decía hace un era muy introspectiva. Y entonces yo decidí dejar de mirar hacia adentro y decir, no, a mi alrededor están pasando muchas cosas. Yo tengo que ver lo que está pasando a mi alrededor y tratar de, vamos a decir analizar, pero no analizarlo, o sea, tratar de dejar un poco las cosas que yo estoy viendo, pero de una forma divertida, de una forma que la gente se entretenga, pero que te lleve a la reflexión también, porque tú te pones, por ejemplo, qué sé yo, transhumanismo, y mucha gente va a leer sobre eso, pero si tú de eso conviertes en una historia que a la gente le llame la atención, pues puede ser que la gente sepa más que el transhumanismo, que son los cyborgs, que son la digitalización, la inteligencia artificial, todo lo que hay a nuestro alrededor, que estamos literalmente y nadie como que quiere pensar en eso. No, pero entonces para tener así una trayectoria, ¿cómo tú te inicias entonces en la literatura en general? Yo empiezo escribiendo cuentos en revistas, en internet, eh,
no creo que tengan ahora mismo una buena calidad, no siento que no esté publicado en ese momento. Y nada, yo sentía que me faltaba mucho aprender, me faltaba mucho poder contar mi narrativa, y por eso pues prácticamente yo me callé por muchos años, me callé como por más de 10 años. Pero esos 10 años lo utilicé aprendiendo técnicas de literatura, técnicas de narrativa y todo eso. Además, fue un trabajo que me permitió, me dio mucha disciplina, porque era un trabajo escribiendo discursos para, vamos a decir, personas importantes. Entonces, me dio mucha disciplina. El hecho de sentarme todos los días, tener que escribirle un discurso a alguien y tener que aprender la estructura de un discurso, todo eso. Y eso mismo fue lo que me enseñó a mí a llevarlo a la narrativa y decir, espérate, esto también tiene una estructura, esto también tiene una forma de contarse, de escribirse para que diga la peli. Y entonces ahí me fui. Después de 10 años, prácticamente solo practicando y escribiendo directamente, pues entonces fue cuando decidí escribir estos cuentos, que no sabía lo que iba a pasar con ellos. Yo no tenía idea de que me iban a publicar, de que nada. Fui a donde un amigo y le pregunté, ¿qué se puede hacer con esto? Yo sé que no me van a publicar un libro, pero quizás hay alguna revista literaria o algo, y entonces ya él lo leyó y me dijo, es un libro, eso es un libro y lo vamos a publicar. Y por ahí me fui. Pero sí, básicamente estoy leyendo desde hace mucho tiempo, digo, escribiendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no tenía la confianza y creo que no tenía tampoco la madurez necesaria para publicar. Okay. Pero entonces cuando empiezas a escribir ciencia ficción, desde el principio empiezas con afrofuturismo, o Sí, va llegando poco a poco. sí, de una vez, desde el principio. Porque es una realidad que nos está tocando a nosotros también. O sea, hay mucha ciencia ficción de toda la vida, o sea, desde siempre, desde antes del siglo pasado, se estudia ciencia ficción. Pero hay muy poca ciencia ficción en torno a nuestra realidad caribeña. Que nuestra realidad caribeña siempre se ve como playa, era, no sé qué, pero hay toda una realidad histórica y cultural del Caribe que no se resalta, que no sale a flote, porque la gente lo único cuando ve Caribe solo piensa en una playa y una mata de coco, y ya, y eso es el Caribe. No, el Caribe hay un montón de historias, un montón de cosas, y esto, no esta nueva tecnología, esta nueva de digitalización, de transhumanismo, nos está llegando, nos va a llegar, y creo que es el momento en que tenemos que ir analizando de alguna forma, ir incorporando a nuestra literatura. O sea, no es algo tampoco casual que se esté hablando que se esté hablando de cyberpunk y afrofuturismo ahora, sino que el mundo entero está hablando de eso. Y es algo a lo que nadie puede escapar, y nosotros como Caribe tampoco podemos escapar de esa realidad que está ahí. No sé. Bueno, algo me llamó la atención, algo para remarcar aquí. En tus dos libros, estuvimos hablando, entre los dos tú tienes unos 5 o 6 cuentos, si no afrofuturistas en sí, por lo menos de post-cyberpunk, de una ciencia ficción sincrética con elementos afro importantes. Unos 5 o 6 cuentos. Te digo eso porque haciendo la antología y revisando, una de las tendencias es que los autores los autores y las autoras que tocan afrofuturismo, generalmente nada más lo hacen una vez, una o dos veces. Salvo Eric Mota, que fue quien hizo el prólogo, ¿no? Que tiene una el cuerpo de trabajo abundante, el ciclo de Havana Underwater, y Sí, quizá otro autor, pero por lo menos de los dominicanos tú eres la que más ha escrito afrofuturismo. no sabía, pensaba que había más gente escribiendo de afrofuturismo.
Hay más gente, pero como te dije, la tocan una vez. Por ejemplo, entendemos que el afrofuturismo dominicano empieza con Junot y Monstruo, pero no es escrito más afrofuturismo. Está ya la novela de Rita, Indiana, que sería la gran obra afrofuturista dominicana, pero hasta mi conocimiento no ha vuelto al afrofuturismo y la ciencia ficción en general. Por eso te digo que incluso con Britiniana o sea, yo leí el de la mucama, que personas que no habían escrito sobre el tema, sin abordar, que ya es algo que está bien. Y, por ejemplo, yo ahora estoy escribiendo otra cosa totalmente diferente, una novela un poco histórica, pero yo dije, o sea, estoy escribiendo, le estoy diciendo, es que esto le falta. Le falta esto, tú sabes, le falta como meterle un poco de digitalización y meterle un poco de la actualidad, de lo que está pasando. Yo no me puedo quedar en el pasado, gente, el pasado es muy importante y es muy bueno analizarlo, es muy, no se puede utilizar, pero tampoco me puedo quedar mirando hacia atrás. Entonces, esa novela que estoy escribiendo, que es una novela histórica, pero que también habla de esta época, o sea, se habla de la modernidad, del contemporáneo, pues yo también dije, no, esa novela le falta y hay que meterle un poco de virtualidad y digitalización, no queda solamente histórico. O sea, por ahora yo no pienso dejar eso, yo pienso ir abordando el afrofuturismo y tratando de abrir camino, una integración de la literatura dominicana a los usos más amplios que están pasando en el mundo entero, porque como te dije, vuelvo y lo repito, no es algo que está pasando solamente aquí, es que está pasando en el mundo entero y es una forma de integrar, ¿no?, a lo que está pasando afuera. Okay. Pero entonces ya al tú estar escribiendo ciencia ficción, a tomar más conciencia de ella, tú identificas influencias en ti de la ciencia ficción literaria, ¿sí? Sigues a alguien, tienes Bueno, como norte a alguien. más que nada, yo leo mucha teoría. A mí me gusta, por ejemplo, leer mucho, hay mucha gente que no le gusta, que piensan, bueno, hay teorías, o sea, hay opiniones encontradas, pero por ejemplo, a mí me gusta leer mucho aceleración, me gusta mucho leer Inclán, es uno de los filósofos vivos que tenemos, que vale la pena leer, Sadie Bloom, y así hay un sinnúmero, Mark Fisher también, que salieron de esa, son todos de ese círculo de aceleracionistas que abogan por la aceleración de la tecnología y por el transhumanismo logrado a través de la incorporación de la tecnología al cuerpo humano. La gente piensa que tú vas a tener parte de robot y cosas así, pero los otros días estaba en una charla de una feminista que estaba hablando de que la primera tecnología transhumanista fue la pastilla anticonceptiva, diciendo que era una forma de hackear el cuerpo para que algo que funciona bien deje de funcionar para el beneficio del ser humano. Eso es una tecnología transhumanista, porque, y son cosas médicas, o sea, que no es, la gente se piensa que solamente va a ser como a través de la robótica que el ser humano va a evolucionar, pero no, hay un biohack también que la gente ya está practicando, que se beben, o sea, el ADN o sea, tú puedes ahora, hay genética para tú poder modificar el ADN de los seres humanos, hay un montón de cosas que se están haciendo, son prácticas transhumanistas que la gente no lo está viendo como eso, lo está viendo como avances médicos, que se que no, eso es transhumanismo. O sea, la gente está tratando de que el ser humano sea superior a través de la ciencia. Y entonces, nada, entonces yo leo mucho eso, o sea, eso es lo más, me pongo a leer siempre de cosas, literatura, creo que no. O sea, yo leo todo, lo leo, pero no tengo
influencia en literaturas, por así. Bueno, Nick Land escribe literatura, o sea, bueno, él dice que son cosas científicas, pero a veces se pasa a la literatura. Así que, bueno, por ahí, pero casi siempre leo, o sea, leo más artículos científicos que literatura. Bueno, lo que dice, después del auge del cyberpunk conchentero, que sería como el último gran movimiento, el post-cyberpunk gira alrededor de todo lo que dice, el biopunk y otras formas de ciencia que van allá más allá de lo cibernético. Estamos condicionados a ver la ciencia ficción tecnológica, mecánica, maquinaria, pero hay más ciencia ficción. Y no solamente tecnológica, sino la social o la histórica. Según tú me escribes la novela, quizá, no sé, se estaría acercando a una ucronía. Y tú estás combinando con elementos, extrapolando elementos del presente hacia ese pasado. Exactamente. Sí. Mira, que esa es la forma en que estoy tratando de hacerlo. Tratando de que en mi libro son 3 generaciones, estoy tratando de que las 3 generaciones se unan de alguna forma. Y entonces estoy tratando de ver cómo puede ser que esa realidad de dentro de otro mundo, o no sé, me están surgiendo infinitas ideas, pero tengo que incluir el transhumanismo, la ciencia ficción en la nueva novela, porque es mi realidad, lo que yo estoy viendo, es lo que estoy viendo hacia dónde va el mundo va hacia un avance vertiginoso de las tecnologías, y puedo entrar en torno a eso. O sea, yo como historiador del arte también abogo por la inclusión de nuevas tecnologías en el mundo del arte, no solamente en las formas expositivas, sino también la forma de crear el arte. El arte no se puede quedar solamente con un pincel, ya, no se puede quedar con un pincel o con una escultura. Hay que entender, hay que seguir buscando. Hay una nueva tecnología y hay que usar esa misma tecnología para hacer arte, porque eso es solo un artista. Un artista usa tecnologías que tienen su tiempo para hacer arte. Leonardo da Vinci en su tiempo tenía un pincel, bien, esa es su tecnología, ahora hay otras. Entonces los artistas tienen que buscar esa nueva tecnología para seguir haciendo arte. Entonces, por eso siempre abogo por el uso de la nueva tecnología en todo, y siempre estoy tratando de ver hacia adelante, de incluir todos estos adelantos que tenemos a la literatura, que es lo que yo estoy haciendo, al arte, a todo lo que... Bueno, y aparte de la literatura, las otras narrativas, el audiovisual, no sé si la historieta, si videojuegos, teatro, ficción de radio, estás en contacto con ella como, tanto como espectador y no sé si como creadora. Imagínate, o sea, ¿quién es capaz de pensar? Hay que ver todo lo que... Sí, y por ejemplo, a mí una serie es Black Mirror. Black Mirror me encanta, porque es una crítica social, una crítica a hasta dónde nos está llevando la tecnología, que es también lo que yo trato de sacar, porque yo siento que el ser humano está tan inmerso en eso, está tan inmerso o sea, en lo que en el contexto, en lo que le está pasando, que no es capaz de analizar cómo está impactando la tecnología en, en su vida y en todo. O sea, por ejemplo, pues tú y yo comunicamos, necesitamos un celular. O sea, para tú comunicarte con tu familia, tú estás usando un celular. Y hay gente que tiene el control de su celular y la gente no analiza eso. Antes tú hablabas de tú a tú con una persona, pero ahora el intermedio es una pareja. Y nada, o sea, cuando yo veo series como esa, que te cuestionan, te pone a... Esa serie, por ejemplo, a mí me gustó mucho, Black Mirror. Por eso me aborda, es ciencia ficción, pero son cosas que están pasando ahora también, que podrían pasar perfectamente, y una crítica dura al sistema de comunicación. Nosotros asume la ciencia ficción como un instrumento reflexivo. Esa sería la función principal que le da. Claro, hay que reflexionar sobre eso, porque está, o sea, todo lo que nos
impacta de alguna forma, tenemos que reflexionarlo, no podemos dejar que las cosas entren hacia nosotros, sino nosotros tratar de ver, de comprender cómo eso está cambiando nuestro modo de vida. Y la tecnología está cambiando el modo de vida de una forma increíble. Entonces, hay que sentarse, ver cómo, y qué dice la gente que cree la tecnología de ella luego de que la crea. Por ejemplo, está Jaron Lanier, el creador, uno de los creadores de la realidad virtual. ¿Qué dice de su creación? ¿Qué dice de las redes sociales? O sea, él es un acérrimo enemigo de las redes sociales y te dice, borra todo tus redes sociales. Hay gente que tiene control de ti por eso, hay gente que sabe cosas de ti que tú misma no sabes por eso. Uno está inmerso en eso, jugando el jueguito y no se da cuenta. Bueno, pues yo trato de hacer una crítica a la tecnología y cómo está impactando la vida y cómo va a seguir impactándola si nosotros no tomamos rienda de ella, o sea, si no la logramos estructurar, o sea, que esté a beneficio de nosotras, no nosotros a beneficio de ella. Porque al principio partía del transhumanismo, al menos me da la impresión como un elemento positivo, de trascendental humano, ¿eh? Pero ahora parte de la preocupación del impacto de la tecnología. Contigo, o sea, yo soy, yo quiero que el ser humano pueda seguir avanzando a través de la tecnología, claro que sí, pero tiene que haber una forma equitativa de regular el control de la tecnología. Diciendo que estamos en una tecnología feudalista donde hay ciertos actores que solamente tienen el control de lo que está pasando en la tecnología y debería ser un poco más democrática, eso es lo que me refiero. Pero para Bueno, mí es totalmente. una preocupación de los movimientos de activistas digitales, de derechos humanos de cuarta generación, de la sociedad de información, el aspecto democrático de la sociedad de información. Exactamente, sí. Por ejemplo, yo estaba leyendo un grupo, es un grupo anarquista italiano, pero ellos abogan por los derechos digitales de las personas. Entonces, es todo, el movimiento de ellos todo sobre eso, es sobre que va a llegar a un punto en que si no estructuramos bien, si no se regulariza bien, incorporando tecnología, menos control vamos a tener nosotros hasta de nuestro cuerpo. A mí me encanta el transhumanismo y me encanta que el ser humano siga progresando y siga, que siga incorporando adelantos tecnológicos y científicos a su cuerpo, a su alrededor, pero siempre también tenga control de eso, no que sean 2 o 3 señores feudales aquí, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bezos, controlando todo el universo digital. Entonces, a eso. Sí, es una de las, digamos, la ciencia ficción de vanguardia de los últimos años. Esa preocupación y tener eso como epicentro de sus historias. Por ejemplo, el canadiense Cory Doctorow, que escribe desde la perspectiva de los derechos digitales, del mundo virtual, ya de una forma más aterrizada. Y así se va creando esa tendencia, apoyándose también en la ciencia ficción. No solamente el movimiento político en sí, en la sociedad, con acciones puntuales, sino en la creación de conciencia a través de la misma ciencia ficción. Como la primera generación motivaba, promovía la ciencia y la tecnología de una forma optimista, y luego varios de ellos mismos comenzaron a hacer la advertencia. Julio Verne pasó de un optimismo, de una devoción por la tecnología, y luego se volvió pesimista. Que los años 90 fueron todos de optimismo, fue todo, wow, vamos a liberar. Eso pensaban como una tecnología liberadora, y ahora, o sea,
tú piensas, a veces, ¿será que el ser humano todo lo que controla lo vuelve así? Porque era o sea, en los 90 era esperanzador, el internet venía a liberarnos, y ahora el internet, queremos liberarnos del internet, entonces como que tú dices, el problema no es la tecnología, sino el ser humano, cómo la convierte, cómo trata de manipularla siempre. No, eso pasa con toda actividad humana, sea tecnología, arte, religión, política. Simplemente Exactamente, pasa por ese ciclo. exactamente. Vale. Entonces, volviendo a la antología en sí, tú participas con el cuento un traductor, sin darle muchos spoilers al público para que se lea el cuento, que se motive a leer el cuento. Pero háblanos de él, de tu proceso, de dónde sale ese cuento. Ese cuando fue obvio, o sea, se ve que fue durante el confinamiento del COVID. Y me pasó, o sea, no me pasó de verdad, pero me pasó que durante el confinamiento se mudaron unos chinos en el edificio del... Y yo me quedaba horas muertas viendo los chinos, qué hacían los chinos, y qué hacían. En fin, como que me obsesiona un poco lo que estaban haciendo los chinos en el edificio del frente, y eso, y mudanza, y las cajas, y todo, yo veía todo eso. Entonces, no, dije, déjame que les cuento sobre mi obsesión con estos chinos. Y obviamente lo traté de llevar por algo ya más de ficción, muy crítico al momento económico en el que estamos viviendo, en que estamos viviendo desde China, y una crítica cultural a América que se abre siempre al que venga, que tenga dinero, al que nos pueda sacar de nuestro problema, y como esa, siempre vamos a buscar la forma de, como la Malinche, de que alguien le traduzca al próximo cómo integrarse, cómo venir a sacar provecho de esto que está aquí, y por ahí me fui hablando sobre, de eso trata ese cuento, de cómo siempre estamos abriéndole las puertas a un nuevo conquistador, a que venga y saque provecho de lo que nosotros pudimos sacarle provecho, pero no lo hacemos. Que venga de este lado. Más o menos. Estás viendo como un nuevo conquistador, ¿no? ¿Perdón? Un nuevo conquistador, un nuevo proceso de... Proceso de conquista, que los europeos, los norteamericanos, ahora vienen los chinos, y ya no podemos hacer nada, que vienen y hay que integrarlo, y hay que ver cómo vamos a tratar de formar parte de una nueva economía global, donde ya hay dos puntos, no solamente ve hacia Estados Unidos. Entonces, Bueno, eso es algo que está bien presente en muchos de los trabajos de afrofuturismo caribeño. Esa conciencia antillana, esa conciencia de frontera, de bloque geopolítico, de bloque cultural. Y ahí se expresa en tu cuento, o sea, subyace la importancia del Caribe, de las Antillas en él, como un enclave, como un punto caliente o un punto estratégico geopolítico. Hay varios cuentos así que en la antología y fuera de ella que van por esa, por esa línea, ¿no? Con esa reflexión de la situación isleña nuestra. sí, es que siempre el Caribe, te digo, como un espacio de hedonismo puro, y ve algo distinto, ve a ti, ve algo distinto, tú sabes, pero por ejemplo, se ve como cierto hedonismo en el Caribe, y hay muchos procesos culturales que han vivido todas las islas del Caribe, procesos históricos, culturales, que nos marcan y que han hecho de nosotros lo que somos hoy en día, que no somos una cultura de dembow, merengue y playa. Entonces, un poco de eso también, para que no se me olvide, porque me parece que no hay
abre un periódico o lo que sea, o ve la noticia sobre vida en República Dominicana, no estoy hablando de Cuba, de otra realidad, es más consciente de sus procesos políticos y sociales que nosotros. Los dominicanos se nos olvida todo, toda nuestra historia, todo lo que se ha pasado para llegar aquí, no solamente el proceso independentista, sino también fundaciones, un montón de cosas, y son historias, y nos debemos de seguir rescatando. Entonces, yo sé que siempre de esas dos cosas, de que el pasado no se quede atrás, pero que tampoco nos quedemos viendo hacia allá y no terminemos viendo lucha de batallas perdidas, porque bueno, fueron perdidas, nunca se debe unir una cosa con la otra, unir ese pasado de lucha, que también al futuro y ver que nos está deparando el futuro, como nosotros podemos integrarnos en ese futuro. Ya está planificando y nosotros queremos ser parte de él también. Claro, claro. Además, el mismo elemento afro que el afrofuturismo pone como en el centro, expresa ese pasado, expresa ese presente. Ese aspecto colonial que hubo, ese aspecto de dependencia de metrópolis, o por lo menos de la influencia de ella, está expresado en ese elemento afro, por cómo llega a América, cómo llega a las Antillas, cómo se vuelve predominante en las Antillas. Exactamente, claro. Que siempre, y también en cuanto a la estética y la imaginería, también es súper super chulo, porque es diferente, o sea, es un afrofuturismo, pero siempre el afrofuturismo tiene que ser como medio gótico y como low life, como el baja mundo y alta tecnología. Es como una mezcla de esas dos cosas, de bajo mundo y alta tecnología. ¿Qué más bajo mundo que el Caribe? O sea, ¿qué más bajo mundo que el Caribe? Eso es el bajo mundo. Entonces, es como que no podemos desperdiciar eso, no podemos desperdiciar esta oportunidad que tenemos de brindar toda una estética aquí al ciberpunk. O sea, no. Bueno, esa definición de alta tecnología y bajo nivel de vida fue la definición que le daban al cyberpunk en los 80 y se volvió realidad. Y en Latinoamérica es una realidad, no una sola creación. Tenemos tecnología como consumidores, en menor grado como productores de tecnología, pero eso se mestiza con una sociedad que no necesariamente está viviendo a sus mejores niveles. Y por ejemplo, hay algunos filósofos, o sea, filósofos no, son gente que piensan, Pensadores. son esta gente de Silicon Valley, vaina, que creen que porque tienen dinero ya pueden, se creen mundo, bueno, sí, que tienen gente de que la realidad en unos años va a ser una, va a ser algo que solamente la gente rica va a poder comprar. O sea, es el privilegio de la realidad, el privilegio de disfrutar las cosas reales a tu alrededor, o sea, de tu poder tener experiencias reales con tu cuerpo, va a ser algo que solamente van a poder hacer cierta clase de gente, porque la virtualización te está llevando a obtener todas las experiencias a través de ella, a través de la tecnología, a través de lo digital, y tú te estás perdiendo toda tu realidad. Se abogan por eso, o sea, no abogan por eso, sino que dicen que dentro de un tiempo, si le dicen a sí mismo, le dicen el privilegio de la realidad. O sea, es muy El fuerte. privilegio, Muy repíteme el fuerte. término, el privilegio de qué. Y muy poca gente, en América Latina se está viendo cada vez más se está viendo alta tecnología combinado con personas que tienen muy bajos niveles de vida, que no pueden tener acceso a buenas experiencias de vida y se comportan en la tecnología. Ok. Bueno, y entonces,
Hablamos un poco de tu proceso, de cómo, ya hablamos de cómo la conceptualizas, de cómo el cuento, de qué preocupación sale, pero en términos técnicos, ¿tienes un proceso como escritora? ¿Tienes un ritual, un método definido? Sí, claro. Yo no me siento esperando que me llegue la inspiración. Yo no puedo sentarme. Yo no puedo sentarme de que, ay, vamos a ver cuando me lleguen las ideas. No, yo todo como si fuera un... Y obviamente primero pasa la idea, luego ya de investigar lo que quiere decir, leer eh, lo que voy a buscar en el cuento, porque el cuento es mucho, cuenta una historia, pero detrás de esa historia hay una, eh, todo un entramado de conocimiento y de cosas, o sea, lee todo, lee filosofía, lee toda la tendencia, pensamiento y movimiento que van que gira en torno a lo que yo quiero escribir, y luego desarrolla la estructura del cuento, la estructura que va primero, después ya se me sigue. ¿Trabajas con escaleta entonces? Ujú. Sí, sí. Antes no, antes yo dije que me siento y voy a decir lo que me salga de la cabeza. No, ya yo entendí que así no me funciona. Yo tengo que sentarme y poner estructura del cuento, escribirla a punto a punto y luego ya me voy yendo de ahí y voy desarrollando la historia, ya rellenándola, poniéndola. Así que yo trabajo. Como te digo, no me parto, no puedo sentarme para que llegue inspiración. Eso para mí no es imposible. Tengo que sentarme a trabajar. Bueno, entonces ya pasando a la parte final. ¿Qué proyecto tiene aparte de esa novela? ¿Tiene algo más de narrativa en otro campo que estés pensando, que estés realizando? No, ahora estoy enfocada totalmente en esa, como te digo, una historia de tres generaciones, heredan, tienen que mantenerlo con vida durante generaciones, como esfuerzos y generaciones tratando de salir a flote. Y por ahí, un poco de historia del siglo pasado, hasta el momento, y lo que quiero, estoy en esa fase que te dije ahorita, de tratar de integrar, Entonces ahí estás de, jugando tu papel, tu, eh, tu, tu experticia como historiadora del arte. pocos. Sí, ahí estoy, sí, tengo que poner algo distinto, no, porque todo un momento de la historia habla sobre la invasión de 65. Entonces, obviamente hubo mucho movimiento cultural en la parte constitucionalista. Entonces, yo quiero tratar en la historia. Todo ese movimiento cultural que hubo, que se Silvano Lora, que, bueno, en fin. Y quiero integrar todo eso a la novela también. Y también, como te digo, tratar de ver hacia el futuro. No nada más quedarme en el pasado, también tratar de ver hacia el futuro y hacia no analizar hacia dónde vamos, pero ahí todo el tranque que tengo. ¿Cómo voy a conectar esas tres cosas? Así que ¿No? Lo estaremos esperando cuando salga. Para cuando salga. vas a saber de primera mano cuando salga. Bueno, pues Nadia, entonces hemos tenido una buena conversación. Si tú quieres darnos algunas palabras finales. No, gracias a todos los que estuvieron y me escucharon a ti, gracias a Aníbal por siempre darme la oportunidad de mitología, en todas las cosas que tú me has puesto participar, de verdad, gracias. Y gracias que te gusta mi trabajo. Sigue haciendo eso que tú haces, que es necesario. Gracias a ti por participar aquí, por haber participado en la antología, haber aceptado participar. ¿Eh?
y esperemos sí, que sigamos haciendo actividades como esta y publicaciones, que haya más producción. Claro que sí. Hay que seguir apoyando la literatura dominicana. Así es. La literatura dominicana, la narrativa de todas formas, esperemos que el público, la dominicana, la caribeña, la latinoamericana en general. Tenemos que salir a flote. Así es. Bueno, pues muchas gracias a ti, Nadia, por haber venido. Gracias a todo el público que ha estado aquí. Julio Ferreira te dice excelente trabajo, la mejor. Julio, gracias. ¿Eh? Y todo el público que siga viendo este video en nuestra cuenta de Instagram, Prieto Punk. Entonces seguiremos viéndonos por aquí mismo, otros autores y autoras. Entonces, gracias, Nadia. Gracias. Chao. Bye.